Buenas tardes. Vamos a estar a cargo de esta exposición el ingeniero Raúl San Román y el ingeniero Alejandro Martín, quienes ocuparon en esta obra los cargos de jefe de ingeniería y director de proyecto respectivamente. El desarrollo de la presentación será sobre el pozo de descarga, que fue diseñado además para el ingreso de la TBM bautizada ELISA, en el proyecto Segundo Emisario Arroyo Vega. En esta foto podemos apreciar la obra en su momento de mayor actividad, en la que podemos ver el pozo de descarga, las instalaciones de apoyo de la TBM y al fondo la planta de dovelas y el acopio de las mismas. Una breve reseña del proyecto, empezando por los datos contractuales. El comitente del proyecto era la UPE, Unidad de Proyectos Especiales del Plan Hidráulico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. El contratista fue un consorcio argentino formado por las empresas Benito Rogio, Supercemento y Cartelone. La ingeniería de detalle estuvo a cargo de Geoconsul Buenos Aires. La supervisión de la obra a cargo del consorcio ILF, Tanelconsal e Hidroestructuras. El plazo de obra fue de 36 meses, 32 originales y 2 ampliaciones por causas climáticas y el agregado de un deflector a la salida del canal de descarga. El monto del contrato fue de $207,8 millones. El segundo emisario del arroyo Vega es un desagüe pluvial para aliviar las crecidas en la cuenca del arroyo Vega. La tercera en importancia, la segunda en densidad de población, con un total de 350.000 personas y con las cotas más altas de inundación de la ciudad. Aquí podemos ver la variación de las manchas de inundación y su intensidad, antes y después de la construcción de la obra. Estas consideraciones son para una tasa de la tormenta de diseño de 10 años de recurrencia, a la que corresponde una erogación de 68 metros cúbicos por segundo. La obra está formada por un túnel de 8,4 kilómetros y su respectiva conexión a los ramales existentes aguas abajo de los mismos. Al final, el conducto termina en el pozo de descarga y su respectivo canal de evacuación al Río de la Plata. El primer tramo de túnel tiene una longitud de 2.400 metros y un diámetro interno de 2,4 metros y fue ejecutado con pipe jacking. El segundo tramo es de 5,9 kilómetros, diámetro interno 5,3 metros y ejecutado con una TBM tipo EPB. El conducto funciona por vasos comunicantes. Al ingresar agua al sistema a través de las cámaras derivadoras, sube la piezométrica aguas arriba respecto de la de aguas abajo, generando una diferencia de energía que produce la descarga al Río de la Plata. Cuando iniciamos el proyecto, el sector de ingeniería tenía una gran preocupación por los antecedentes propios y ajenos en cuanto a la excavación de pozos de ataque de estas características y a la salida de la TBM en el Brequín. Básicamente, los problemas a resolver son los siguientes. Lograr para el pozo un recinto estanco que permita excavarlo sin ingreso de agua. Conseguir un bloque consolidado de baja permeabilidad a la salida de la tunelera. Las principales dificultades que normalmente encontramos para estos objetivos son, para el caso del recinto estanco, dificultad para mantener la verticalidad de los paneles del muro colado, la estanqueidad de las juntas entre paneles y alcanzar un manto impermeable que nos aísle del acuífero por debajo. Para la ejecución del bloque consolidado, es encontrar un método compatible con el suelo existente, y estos métodos normalmente forman elementos individuales y debemos formar un conjunto y no elementos aislados. Estos son los temas que abordaremos en nuestra presentación. Cambios al proyecto licitatorio. Nuevo panelizado, la profundización de los muros y la ejecución de una celda plástica. En esta foto pueden verse la obra terminada y los datos más relevantes para describirla. La profundidad del pozo fue de 25 metros, la profundidad del muro colado 60 metros. La ficha de los paneles es de 35 metros por debajo de la losa de fondo
El diámetro interior del pozo es 35 metros. El espesor de los muros, 1,20 metros. El panel primario tiene 7,50 metros de desarrollo. El panel secundario tuvo 2,80 metros de desarrollo. El hormigón fue un H40 a 90 días. En el fondo, la losa no fue vinculada al cilindro de muros colados. El volumen del panel primario fue 500 metros cúbicos con 46 toneladas de armadura. El volumen del panel secundario, 200 metros cúbicos con 18 toneladas de armadura. El panelizado clásico de muros colados para elementos cilíndricos está formado por caras facetadas del largo de la cuchara o herramienta de excavación y construido con la metodología de paneles primarios y secundarios. En este esquema existe un importante número de juntas y el principal problema es que las caras de dos paneles primarios adyacentes no son paralelas, formando una cuña, y al excavar entonces el panel secundario entre las mismas, tienden a empujar el panel hacia el exterior del cilindro, sacándolo del plomo y disminuyendo la superficie de contacto en las juntas. Para la hidrofresa tenemos que el fresado no es uniforme, sino que el espesor de fresado disminuye de adentro hacia afuera. Si bien este esquema en la propuesta geométrica maximizaría el círculo inscripto, permitiendo minimizar las tensiones de compresión, los desvíos en los paneles secundarios van a reducir la superficie de contacto entre paneles y consecuentemente el círculo realmente inscripto, generando aumento en las tensiones de compresión. Esto también puede traer una deficiencia en el tratamiento de las juntas, afectando la estanqueidad del conjunto. También debemos considerar que la falta de paralelismo entre las caras de dos paneles primarios adyacentes pueden inducir giros en la excavación del panel secundario, incrementando las deficiencias generadas por la falta de verticalidad, incrementando las tensiones y deficiencias en el tratamiento de la junta. Por esto modificamos el panelizado y propusimos uno nuevo que nos permitió mitigar estas dificultades. Aquí podemos ver el nuevo panelizado, en donde también pueden apreciar que el cilindro aparece facetado con caras más largas y que el cilindro presenta una deformación más importante. También pueden ver la cámara estanca del brequín y un corte con la geología. En nuestro caso, el panel primario estuvo formado por prácticamente 3 largos de la cuchara y de forma quebrada, no es recto. Se inició su construcción excavando primero los dos laterales, en la diapositiva lo vemos indicado como etapa 1, y se unieron con la excavación del morlón central en la etapa 2, con un largo total de 7,46 metros. El panel secundario, etapa 3, tenía un largo de 2,8 metros y era excavado entre caras paralelas de los paneles primarios adyacentes. Esto nos permitió disminuir los desvíos de la verticalidad de los paneles secundarios, mejorar el tratamiento de las juntas entre primarios y secundarios, y la cantidad de juntas se redujo a menos de la mitad. Aquí podemos ver la desventaja que tiene este panelizado. Entre los laterales de los paneles adyacentes y el secundario intermedio se ha formado un lado recto de 7,5 metros de longitud. Esto nos disminuyó el cilindro inscripto y, como pueden ver en el diagrama de momentos del modelado, aparecen flexiones importantes en las sombras rojas y azules. Requiere ahora un análisis tridimensional y más complejo que el que requería el facetado original del proyecto. Esto generó un aumento de la calidad del hormigón, que previstos H30 inicialmente fueron necesarios H40, y en las cuantías del acero. A pesar de esto, consideramos que las desventajas podían ser mitigadas y las ventajas nos permitían reducir significativamente el riesgo. El resultado obtenido fue muy bueno. Las filtraciones que tuvimos fueron muy bajas. La estanqueidad de las juntas fue mejor de lo esperado. Podemos ver una gran cantidad de juntas de contracción de fragua en el panel secundario, como resultado de la restricción que le impusieron los paneles primarios previamente hormigonados y fraguados. Los desvíos de la verticalidad de los paneles relevados fueron menores a las tolerancias fijadas en el pliego. Este es el plan de la campaña geotécnica para el pozo de descarga.
Como podemos ver, el muestreo fue muy denso. Se realizaron 7 sondeos en un área de 60 metros por 60 metros. A continuación, explicaremos los motivos que nos llevaron a completar esta campaña. El proyecto de licitación incluyó un único sondeo geotécnico para determinar la cota del techo de las arcillas azules y en base a este se establecía 3 metros por debajo la cota de fondo de los muros colados para lograr el sello hidráulico inferior. Como este sondeo estaba ejecutado a 100 metros del centro del pozo, para desarrollar el diseño ejecutivo previmos realizar 3 sondeos profundos rodeando el contorno del pozo para confirmar la exactitud de la posición del estrato arcilloso indicada en los estudios del pliego. Estos son los marcados con círculos anaranjados en el gráfico. A continuación, veremos el cilindro correspondiente al muro colado en desarrollo desplegado sobre un plano. Corresponde al perfil del primer sondeo. En este, el resultado era el que esperábamos de acuerdo a los antecedentes que disponíamos. La cota de proyecto corresponde a la fundación de los muros colados que establecía el pliego y podemos distinguir en amarillo el acuífero Puelche, en azul las arcillas azules y en verde claro el hipopuelche. Para este caso, la base de los muros colados quedaba 5 metros por debajo del techo de las arcillas. En el segundo sondeo, el techo de las arcillas azules tiene un fuerte descenso, casi 5 metros, en menos de 40 metros de distancia. Esta situación ya nos obliga a profundizar la base de los muros. El tercer sondeo nos mostró una importante variabilidad del nivel del techo de arcillas y en función de esto se decidió intercalar 4 sondeos más, completándose el perfil y definiéndose así un aumento de la profundidad de los muros de 5 y 7 metros. Este es el perfil completo con los 7 sondeos, en donde nos muestra una llamativa variación de los niveles del manto impermeable y donde también podemos ver la base del muro colado previsto en naranja y la cota definitiva de proyecto en rojo. A la derecha, una vista de una hidrofresa similar a la utilizada y a la izquierda, una fotografía de la limpieza de las ruedas de corte al excavar las arcillas mencionadas. Debido a su alta plasticidad, se hizo necesario levantar la herramienta con mucha frecuencia para desempastarla. Nuestra ingeniería previó la instalación de numerosos instrumentos para ocultar el pozo durante la excavación, con el fin de medir diversos parámetros del comportamiento del suelo, de la napa y de la estructura de los muros colados. Por esto se instalaron acentímetros, inclinómetros, freatímetros, piezómetros, sumándose a esto una medición topográfica de muy alta precisión. Con el fin de poder hacer la excavación sin presencia de agua, instalamos bombas de pozo profundo en el pozo circular y en la celda rectangular para extraer el agua atrapada dentro de estas estructuras. Esto también nos permitió verificar la estanqueidad y mensurar las filtraciones que teníamos. En la línea azul, en la parte inferior del gráfico, se muestran los niveles freáticos en el interior del pozo de descarga y vemos que estos niveles se mantuvieron estables durante las distintas etapas de la obra. Para mantenerlos, el bombeo profundo solamente requirió la extracción de alrededor de 2 litros por segundo, demostrando la alta impermeabilidad lograda. Las líneas verdes que podemos ver en el centro del gráfico nos muestran la variación de los niveles freáticos dentro de la celda plástica. Si bien esta no fue estable durante las distintas etapas de la obra, sí pudimos percibir durante las pruebas de bombeo que los caudales medidos fueron muy bajos y fácilmente controlables. En este video podemos ver que la excavación se realizó totalmente en seco y en forma muy segura, a pesar de que la napa exterior está a 3 metros debajo del coronamiento y estamos a 15 metros del río. Podemos ver que las filtraciones son muy bajas y que el diseño que habíamos adoptado había cumplido ampliamente con nuestras expectativas. A diferencia de otras experiencias en las excavaciones de pozos, conseguimos completar la excavación sin ningún evento ni contratiempo. Reemplazo del jet grouting por celda estanca de hormigón plástico. El proyecto oficial había previsto inyectar desde la superficie un cubo de 12 metros de lado
adyacente al muro colado del lado exterior del pozo, en correspondencia con el lugar de arranque de la TBM, mediante la metodología de jet grouting. El jet grouting no es compatible con limos altamente consolidados y cementados por depósitos calcáreos en los que tiene una escasa penetración. No logra mejorar la impermeabilidad en suelos altamente consolidados y por las características del suelo no era necesario mejorar su estabilidad geotécnica. Este cubo debía ser complementado con una segunda etapa de inyecciones desde el pozo. No resolvía la demolición del muro colado estructural y hubiera requerido la colocación de barras de fibra de vidrio para poder cortarlo con la TBM, generando reemplazo de herramientas, intervenciones hiperbáricas y la colocación de un doble sello en el portal de ingreso. El análisis de la solución tenía un balance de economías y demasías, tanto de costos como de riesgos, y en base a nuestros estudios propusimos reemplazar este cubo de jet grouting por una celda rectangular con muros colados de hormigón plásticos adosadas al cilindro. Esta celda tuvo la longitud necesaria para que cuando la cabeza de corte estuviera atravesando el muro plástico final, ya estuvieran montados e inyectados 3 anillos fuera del pozo de descarga. La celda está formada por 21 paneles de hormigón plástico e implantada en la salida de la TBM. La celda fue iniciada donde tenemos la lupa, de tal manera de que el mismo se ha fresado durante la ejecución del primer panel estructural del pozo, permitiéndonos una buena estanqueidad en las dos juntas de contacto. El hormigón plástico contiene en su dosificación un 8% de bentonita. Esto nos permitía minimizar las fisuras por retracción, disminuir la resistencia final y poder cortarlo con la TBM sin necesidad de herramientas especiales. Minimizar la fisuración por su mayor plasticidad frente a posibles flexiones o durante el paso de la TBM. Acá vemos el resultado obtenido. Pudimos acceder al frente de excavación de una manera segura, permitiéndonos realizar todas las tareas sin contratiempo ni riesgos. La demolición del muro se hizo con la técnica de hilo diamantado y retirando los bloques resultantes con grúa. Podemos apreciar de que el material está seco gracias al bombeo previamente instalado dentro de la celda plástica. Esto también nos dio un poco más de espacio para el montaje de la tunelera. El largo del pozo nos restringía el montaje y el inicio de la excavación con la TBM. Aquí podemos ver el portal de ingreso en el momento en que se finaliza la cuna para el montaje de la TBM. Esta diapositiva muestra el inicio del montaje de la cabeza de corte y del primer tramo del escudo. En esta foto tenemos el pozo terminado y ya ha finalizado la primera etapa del montaje de la TBM, que está lista para iniciar la excavación. Como conclusión, podemos decir que la celda plástica cumplió con la finalidad que nos habíamos propuesto, reduciendo drásticamente los riesgos en el lanzamiento. Ahora veremos algunas fotos de distintas etapas de la obra. En esta, vemos el pozo de descarga, el canal de descarga hacia el río y el equipamiento de soporte de la TBM. En esta imagen, el túnel estaba finalizado y solo restaba completar determinaciones. Aquí vemos cerradas las compuertas que comunican al canal de descarga y se ven el pozo de bombas previsto para el vaciado periódico de mantenimiento y limpieza y la escalera de acceso. Aquí vemos la boca de descarga del túnel en el pozo, ya terminado. Esta imagen muestra el primer llenado del túnel, cuando se iniciaron las pruebas de llenado y vaciado.